Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el encapsulamiento en Ruby. El encapsulamiento es la restricción de acceso que nosotros definimos a cada uno de nuestros métodos o variables dentro de las clases. ¿Ok? El encapsulamiento, por ejemplo, hay tres tipos. ¿Sí? El primero, que es el público, es el cual todos van a tener acceso a ese método, o es cualquier clase de nuestra aplicación va a tener acceso a ese método que declaremos público. El otro tipo de encapsulamiento es el protegido o el protected, que solamente van a tener acceso a este método las clases que hereden de la clase en el que está definido el método protegido. ¿Sí? Y el método privado solamente van a tener acceso lo que son las clases en las que esté definido este método. ¿Sí? Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a retomar el ejemplo de la herencia que tenemos anteriormente, el cual ya tenemos métodos ya definidos y ya tenemos la herencia en una clase. ¿Sí? Para esto vamos a irnos a la superclase, en la cual tenemos todos nuestros métodos, y hay dos formas de declarar lo que es el encapsulamiento de los métodos. Uno es hacerlo de método por método, anteponiendo antes de la palabra reservada def, vamos a escribir la palabra reservada del encapsulamiento, ya sea público. Vamos a declarar este método 1 público. El método 2 vamos a declararlo protegido, que es protected. Y el método 3 vamos a declararlo como privado. ¿Sí? Esta es la forma en la que vamos a ir indicando cada uno de estos métodos. ¿Sí? Vamos a declarar el encapsulamiento de cada uno, así los métodos que tengamos. Que por default, si no le anteponemos ningún encapsulamiento al método, Ruby lo define como público. ¿Ok? Por default es público. Ahora, nos vamos a ir a la clase principal. En la clase principal ya tenemos creado lo que es una instancia de nuestra superclase. ¿Sí? Ahora vamos a acceder a los métodos que tengamos disponibles. Si vemos, solamente tenemos lo que son tres métodos disponibles, que es el método 1, que es público, el get atributo 1 y get atributo 2. Si ven, no nos aparecen los demás atributos porque no tenemos acceso a ellos. ¿Sí? Si tratamos de acceder a lo que son los métodos a los que no tenemos acceso y corremos nuestro programa, nos va a aparecer un error. Nos va a decir que el método 2, al que estamos tratando de acceder, está protegido. ¿Sí? Es un método protegido, lo cual no tenemos acceso. ¿Ok? Si accedemos al método 3 nos va a decir lo mismo, pero que el método es privado. ¿Sí? Así que no tenemos acceso. De esta forma estamos restringiendo lo que es el acceso de otras clases hacia nuestros métodos. ¿Ok? Ahora, si en lugar de utilizar lo que es la superclase, vamos a crear lo que es vamos a crear una instanciación de nuestra subclase.new, y aquí vamos a mandar llamar, o vamos a declarar en el require relative la subclase para poderla utilizar. ¿Sí? Aquí, pues, como vemos, hereda los atributos de, que están definidos en la superclase. ¿Sí? Ahora vamos a acceder a los métodos a los que tenemos acceso. Si ven, solamente tenemos acceso a lo que es el método 1 y al get atributo 1 y get atributo 2, que son los públicos y el privado. ¿Sí? Como estamos en otra clase, no tenemos acceso a ellos. ¿Sí? Así que si queremos mandar llamar lo que es los atributos protegidos, aquí podemos mandar llamar al método 2. ¿Sí? Y nos lo va a ejecutar, porque esta clase tiene acceso a este método, al método 2, porque está protegido. ¿Sí? Lo cual la clase principal no lo tiene. ¿Ok? El método privado, se supone, en teoría, no debe de tener acceso a ninguna de las clases, ni siquiera las clases hijas. ¿Sí? Pero aquí en Ruby, no sé qué está pasando, pero en esta clase yo sí tengo acceso. ¿Sí? Pero si vemos,
aquí tenemos en la parte izquierda de el nombre del método, tenemos diferentes iconos. Si ven, en el método 1 tenemos un candado abierto, en el método 2 tenemos una llave y en el método 3 tenemos un candado cerrado. Entonces, pues no sé por qué, no sé por qué lo hacen, no sé por qué lo hace, no debería de aparecer. Vamos a crear, como está en el constructor, pues simplemente lo vamos a mandar a llevar, ¿sí? Y aquí está accediendo al método 3, no sé por qué tenemos acceso, en teoría no debería de funcionar, pero son cosas que a veces pasan, ¿ok? Ahora aquí está ejecutando el método 3, pero porque lo estamos mandando a llamar en el constructor de la subclase, ¿sí? O sea, gracias al constructor estamos accediendo o estamos realizando lo que es la acción de ese método, ¿sí? Ahora, aquí hay también restricciones para lo que son los atributos, ¿sí? Aquí podemos declarar lo que es los tres encapsulamientos de los atributos, que es con la palabra reservada attr guión bajo y el tipo de acceso que le vamos a dar. Aquí hay tres tipos de acceso. El accessor, ese es que cualquier clase va a tener acceso a estos atributos, ¿sí? El reader solamente van a poder leer lo que son los atributos, ¿sí? Lo que solamente van a poder consultar el valor de este atributo, y el writer solamente va a poder modificar o va a poder escribir o eh, cambiar de valor a estos atributos, ¿sí? Accessor, vamos a declarar que sea nuestro valor, que sea atributo 1, attr, que sea reader, y vamos a poner nuestro atributo 2, attr, writer, que sea atributo 3, ¿sí? Con esto ya estamos declarando los tres tipos de encapsulamiento que están en nuestro objeto subclase, ¿ok? En nuestra clase. Ahora, si queremos acceder a lo que es nuestra superclase, aquí vamos a agregar aquí relative y vamos a mandar llamar lo que es la superclase, y vamos a crear una instanciación de nuestra clase, de nuestra superclase, ¿sí? Superclase.new. Ahora, aquí vamos a mandar lo que son los parámetros, ¿sí? Ahora clase punto, y aquí podemos tener acceso a lo que es el atributo 1 y 2, que si vemos el atributo 1 tiene accessor, que es podemos obtener lo que es la lectura y escritura de ambos, y el acceso al atributo 2, que es solamente lectura, ¿sí? Si ejecutamos lo que es vamos a tratar de acceder al atributo 2. Si vemos, modificamos el atributo 1, inicializamos el atributo 1 con valor 23, ¿ok? Entonces, si accedemos, puts clase punto get atributo 1, nos va a aparecer el valor. Vamos a comentar esto. Nos va a aparecer el valor el cual le mandamos, que es 23. Ahora vamos a tratarlo de modificar lo que es el atributo con el nuevo valor directamente desde nuestra clase principal. Y si vemos, si lo cambia, ¿ok? Ahora vamos a acceder al método 2, al atributo 2, que debería de ser 45, y a este si tratamos de acceder a lo que es el atributo 2 y modificarlo, nos va a aparecer un error, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y si vemos, aquí nos está diciendo que el atributo 2 no está definido. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a modificar el atributo 2, solamente lo podemos leer, ¿sí? Aquí si accedemos, en lugar de hacer esto, de modificarlo, y en lugar de utilizar el get atributo 2, accedemos al atributo 2, nos debe de mandar el valor de este atributo, que es 45, ¿sí? Bueno, ahora, aquí ya vimos lo que es el encapsulamiento de los diferentes métodos,
y también de las variables. Ahora, en la otra forma, hablábamos en un principio sobre las formas de declarar el encapsulamiento de los métodos, que uno era anteponiendo antes de la palabra reservada def el tipo de encapsulamiento de cada uno de los métodos. En este caso hay otra forma de declararlos y es en cualquier parte de la clase, siempre y cuando no sea dentro de algún método. Vamos a poner la palabra reservada o el tipo de encapsulamiento que nosotros vamos a declarar, por ejemplo, el public, ¿sí? La palabra public, y frente de él vamos a poner dos puntos y el nombre del método que queremos declarar público. En este caso voy a declarar el método 1 como público y el método 2 como público, ¿sí? Estos dos métodos van a ser públicos siempre y cuando pues van a ir separados por una coma y los métodos van a anteponer antes del nombre dos puntos, ¿ok? Así que aquí vamos a declarar el protected y vamos a declarar el método 3. El método 3 como protegido, ¿sí? Y el método getAtributo y el atributo 1 como privado, ¿ok? Y esta es la otra forma de declarar lo que son los métodos. Bueno, restringir el acceso a estos métodos, pero ya sin tener que modificar cada uno de ellos. Simplemente nos vamos y agregamos los métodos aquí en una sola línea de código. ¿Ok? Con esto terminaríamos lo que es el encapsulamiento de los métodos en Ruby. Y nos vemos en el próximo video tutorial. Gracias.